por aquí, te lo agradezco. Gracias por pasar nuevamente a otro video. Hoy tenemos jueves de moda. Hoy hablaremos sobre usa esto en vez de esto, que sí, que no, a los 50 años y más. Obviamente, si tienes menos de 50 años, también te va a ayudar mucho y te va a favorecer, porque son ideas y conceptos que a la mayoría de las personas se les ven mejor, hacen lucir una figura mucho más favorecedora y nos hacen ver más bellas y más elegantes. Antes que nada, gracias por seguirme en Instagram, porque ahí también les paso otro tipo de consejitos que por aquí no paso y que me encantaría que me siguieran por allá. Gracias por unirse a mi comunidad de Instagram y hacerla cada día más fuerte. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta temporada vamos a hablar sobre lo que sí y lo que no, qué pueden utilizar en vez de esta otra cosa que no es tan favorecedora. Bueno, principalmente es un video para que ustedes sepan escoger entre prendas, un concepto muy global de lo que se nos ve mejor y nos hace lucir guapísimas. En el primer lugar, hablemos de los blazers. Siempre el blazer que sea un poquito más largo, que sea liso y ojo, un poquito más entalladito, que se vea el cuerpo, versus el blazer corto que está tan de moda, pero es tan difícil de llevar y a menos cuerpos les queda. Yo sé, aunque esté de moda, como dicen por ahí, la moda lo que te acomoda, no es tan favorecedor, y menos, chicas, si lo utilizamos estampado. Lo que sucede con nuestro cuerpo después de los 35 y 40, empezamos a acumular esa grasita donde no queremos acumularla. Y siempre los blazers que son un poquito más largos, que tapan la caderita, depende de nuestra proporción obviamente, siempre nos van a quedar mucho mejor. Van a ocultar esa parte gruesa que queremos dejar olvidada o que simplemente no la queremos hacer tan evidente. Los blazers cortos son muy aparatosos, son muy cuadrados, son para figuras sumamente esbeltas, con cuerpos muy estilo reloj, que sean muy delgados y acinturados para que no se vean como un cajón o un cuadrado. Y si aparte le añadimos la idea del estampado, los estampados por lo general nos suman algo más. Nos suman, por ejemplo, kilitos a una base cuadrada como es este blazer. Así que siempre hay que irnos, si estamos en estas edades tan bonitas, por blazers un poquito más sencillos, un poquito entallados y larguitos. Y van a ver cómo van a ir bien y seguras a cualquier lugar. ¿Cuántas veces no les he hablado de la tercer prenda, que es la prenda que nos va a hacer lucir espectaculares? Es la que marca el outfit, la que le da probablemente esta tendencia en el caso de los kimonos, un outfit más relajado, con estilo, con onda. Siempre esta prenda kimono nos va a hacer ver como que supimos hacer algo bien. Yo sé que no todos los años se ve la gran venta del kimono, pero lo que sí está muy de moda siempre es la tercer prenda. Así que aunque no sea el año del kimono, esas prendas que tenemos estilo batita o estilo tercer prenda, que tengan alguna textura ligera, que sea vaporosa y que sea el kimono que aparezca como tercer prenda, nos va a hacer ver mucho más lucidoras. Estratégicamente nos va a dar un punto focal muy bonito, porque es como la tercer prenda elegante, nos hace ver más formales, versus un outfit que es como si quitáramos la última capa de la cebolla y quedara al desnudo simplemente la blusa y el pantalón, la camiseta y los jeans, algo sumamente sencillo que no se ve que le pusimos mucho esfuerzo, se ve como algo tan común y corriente. Y creo que si vamos ya en este grado en el que ya hemos visto muchos videos en el canal, debemos ya de entender que si agregamos la tercer prenda del kimono, el outfit se ve mucho más complejo, parece que sabemos hablar de moda, parece que tenemos una intención, así lo dejamos totalmente básico. Totalmente básico resulta un poco aburrido, resulta un outfit como si ni siquiera nos preocupáramos por nosotras. Hay que agregar ese toquecito que hace que nos veamos bohemias o que nos dé color al rostro, que nos dé estatura, que nos hace ver más delgadas y que nos hace ver como si supiéramos hablar de moda.
Seguramente en mi video de H&M o cómo vernos modernas con un estilo casual de H&M, si vieron mi video, vieron que presenté 2 chalecos de denim o una chamarra versus una chamarra. Aquí voy a poner las 2 opciones porque en algunos lugares hace calor y en otros no tanto. El utilizar el denim es un punto tan jovial, chicas. Es una prenda que sí, es una prenda en vez de, porque el denim inyecta una juventud, inyecta esa fase relajada donde podemos tener prendas más formales abajo y adquirimos la tercer prenda que es este denim y nos viene a hacer un choque de 2 tendencias fuertes. Yo creo que son estrategias muy bien puestas porque nos da una originalidad. No hay edad para el denim, no hay edad tanto para chalecos como para chamarras. Sencillamente ahorita están muy de moda los chalecos porque vienen muy fuertes y están estupendos para la temporada porque los podemos colocar encima de un vestido sin mangas, de una blusa sin mangas o después con algo abajo que sí tenga mangas. Sin embargo, la chaqueta es un evergreen, es algo que toda la vida vamos a utilizar. Es una prenda muy inteligente porque siempre nos vamos a ver bien. Encontremos una que nos guste y utilicémosla a más no poder. Siempre cuando no sepan qué ponerse arriba, pónganse la chaqueta y van a ver que el 99% de las veces van a acertar. ¿Qué sería lo que no deberíamos de poner o en vez de qué? Esto sí y esto no, o esto en vez de el clásico cardigan que tenemos en todos colores, que es lo típico, es lo esperado, es ¿con qué me tapo? Con el suétercito. Sí, pero el suétercito resulta que de repente puede verse muy aburridor si el outfit es demasiado básico, si es demasiado clásico, terminamos con otro toque clásico y lo que queremos hacer es darle como interés, un punto focal diferente y como si supiéramos lo que estamos haciendo, que esa es la idea de esta prenda, el poner una prenda ochentera, noventera, una prenda que en sí ha vivido en nuestro armario toda la vida. Yo ya no le pongo una temporada ni una época en específica porque en sí todas tenemos una chaqueta de denim. Creo que es hora de disfrutarla y ver que ya sea en forma de chaleco o en forma de chamarra o chaqueta, es una excelente prenda que nos da juventud, nos da ese punto vigente en nuestro guardarropa. Así que siempre sobre ponértela o no ponértela o ponerte un cardigan que da el efecto contrario, nos aumenta edad, nos deja demasiado clásicas, no nos da algo diferente, nos da lo esperado. Hagamos algo diferente de nuestros outfits. No sé, chicas, si recuerdan uno de mis videos de la semana pasada donde les hablaba cómo verte más femenina en esta temporada. Ahí hablo mucho de lo que es el vestido, las camisas que parecen vestidos, todas estas prendas tan femeninas. En sí creo que la parte de camisa, la parte de vestido o shirt dress o lo que es vestido camisero, debieran de ser estos vestidos en estampados muy ligeros, en estampados claros, en estampados que nos den luz. Casi siempre el 90% de las personas nos vemos mejor nuestro rostro, lo que estoy hablando es que nos da luz los claros, así que estos estampados delicados como las rayitas marineras en tonos muy claros, vestidos claros, ligeros, vaporosos o simplemente sencillos, sin estampados, donde a lo mejor la textura sea el punto focal y no tanto el estampado, nos hacen ver muy juveniles, nos hacen ver frescas, nos hacen ver bellas, nos hacen ver actuales, versus lo que no, esto sí en vez de esto no, sería un vestido con un estampado oscuro, que yo sé muchas de ustedes van a decir, sí, pero lo oscuro me va a adelgazar. Sí, pero lo oscuro con un estampado grande te va a dar volumen y aparte estos estampados suelen verse muy pesados. Nos dan volumen, causan rigidez, nos vemos pesadas versus ser una mujer ligera, muy fresca, nos vamos a ver como ahogadas en un textil. Creo que debemos de ir por lo claro y ligero y dejar afuera lo oscuro, lo pesado
y lo abrumador. Nos vamos a ver siempre más lindas vistiendo ligero y cargando menos. Y claro, la quinta prenda que creo que debemos de tener y enfocar nuestra mirada, y cuando vamos de compras, veamos estas camisas que son ligeras, que son voales, que son chifones, que son sedas, que tienen movimiento, que tienen caída, que tienen corte, a veces un poquito más largas, a veces un poquito más cortos, con asimetrías, que tienen un punto diferente, que se ven como una pieza focal, que no es aburrida, que tiene algo más de propuesta que simplemente una blusa cuadrada, estampada o lisa, que no tiene ningún chiste. He visto muchas mujeres que tienen este tipo de blusa básica en todos los colores, pudiendo tener cosas con un poquito de más diseño. Simplemente el más diseño es que sea un poquito más entallada, que haya botones, que se ajuste más, versus estas blusas cuadradas que no dan ninguna estructura, que no hacen nada por el cuerpo, que no son tan favorecedoras y que la verdad son aburridísimas. Le tendríamos que colgar hasta el molcajete para que se viera bien. Creo que podemos encontrar, aunque estas sean básicas, y me van a decir, es que yo la tengo y es básica y la utilizo muchísimo. Sí, pero nos tenemos que encargar de adornarlas, de ponerle accesorios, de ponerle la tercer prenda y que simplemente no se vea y que desaparezca. Sin embargo, chicas, este tipo de blusas que tienen botones, asimetrías, cortes ligeros, que con el aire vuelan, nos vemos ligeras, frescas y lindísimas, y en estas nos vemos cuadradas y pesadas. Pónganse a ver, pónganse una blusa en este estilo, váyanse y pruébense otra blusa cuadrada y van a ver con cuál se ven más ligeras, más a la moda, más guapas versus pesadas, cuadradas y demasiado clásicas, demasiado sin chiste. Creo que la idea es disfrutar la moda, encontrar esos cortes que nos favorecen. No a todas nos queda la blusa tan larga, pero podemos encontrar ya en las tiendas todos los largos, un largo que nos acomode. Lo que sí podemos encontrar y tener ojo es a esos textiles que sean mucho más ligeros, ahorita que viene el verano, porque nos vamos a ver nosotras ligeras, vamos a volar con el viento junto con ellas y vamos a dejar atrás esto cuadrado y rígido que normalmente son textiles como un poliéster pesado y rígido. Vayámonos por algo diferente, algo que nos haga ver sexys, que nos haga ver elegantes, que nos haga ver como que sabemos hablar de moda. Chicas, los 50 años y adelante son para seguir disfrutando la moda. Creo que la podemos seguir viviendo, la podemos seguir disfrutar, la podemos sentir y solo es cuestión de tener ese ojito para ver texturas, para ver colores, para ver en qué se va a ver más movimiento en mi cuerpo y con qué me voy a ver menos rígida, menos súper clásica, porque súper clásica podemos llegar a vernos 50 años o 40 años iguales. Mi idea es siempre que prueben cosas diferentes, que tomen de esto lo que les gusta y lo incorporen a su forma de vida. Claro, probablemente no todas les gustan, pero siempre va a haber algo que les va a dar curiosidad y que van a decir, me lo voy a probar. Dijo Daniela que a lo mejor se me ve bien, me lo pruebo, a lo mejor me gusta, pero no se queden con la duda. Chicas, es la hora de renovarnos, es la hora de probar, es la hora de encontrar nuestro estilo en base a cosas lindas que nos queden y nos hagan sentir bien. Muchas gracias por haberme visto en este video, gracias por su like, gracias por sus lindos comentarios. Cada vez que leo me da muchísima emoción todas las cosas que me comentan, gente que llevan años comentándome, me da muchísima alegría. Muchas gracias por compartirme, ya vi que me comparten muchísimo en las estadísticas, me ha dado que me llevan mucho a Facebook. Se los agradezco muchísimo porque ese es otro público muy diferente al que está en YouTube y siempre para mí llegar a más mujeres, ver que les puedo ayudar de alguna manera, se los agradezco inmensamente. Cuídense mucho, suscríbanse, aquí abajo está
está el botón. Ya saben que la campanita sirve para que les avise cuando subo video, que son martes, jueves y domingo. Espero verlas pronto y cuídense mucho. Un besote y un abrazote. Chao, chao.